Tus leyes son maravillosas, con razón las obedezco. La enseñanza de tu palabra da luz, de modo que hasta los simples pueden entender. Abro la boca y jadeo, anhelando tus mandatos. Ven y muéstrame tu misericordia, como lo haces con todos los que aman tu nombre. Guía mis pasos conforme a tu palabra, para que no me domine el mal. Rescátame de la opresión de la gente malvada. Entonces podré obedecer tus mandamientos. Mírame con amor, enséñame tus decretos. Torrentes de lágrimas brotan de mis ojos, porque la gente desobedece tus enseñanzas. Padre bendito y Dios poderoso, gracias te damos por este tiempo y te pedimos, Señor, que tú prepares nuestro corazón, cumple tu propósito en nuestra vida, que tu palabra, Dios, que hemos de recibir en esta tarde, como decía el salmista, como si nos faltara el aliento, como si tuviéramos sed y solo tu palabra puede llenarnos. De esa manera Dios opera en nosotros. Haznos entender, danos la capacidad de comprender tu palabra, tu enseñanza, de manera que nuestra vida sea transformada para glorificar a tu Hijo Jesús, pero también, Dios, para vivir en victoria, para vivir, Señor, en fe y esperanza, para disfrutar de ti desde ahora y para toda la eternidad. Es triste, decía el salmista, es triste darnos cuenta cuántas veces hemos tenido que sufrir y llorar porque hemos hecho lo que nos parece y hemos desechado tu palabra. No hemos considerado tu palabra y hemos tomado decisiones que aparentemente no son malas, pero al actuar independiente de ti, Dios, estamos siendo soberbios, orgullosos, arrogantes, y no nos puede ir bien. Y hoy vemos en el mundo todo lo que pasa es porque el mundo le ha dado la espalda a tu palabra, te ha dado la espalda a ti, le ha dado la espalda a Jesús. Señor, que esta palabra no solamente nos bendiga el día de hoy a nosotros, sino que esta palabra sea usada por ti en nuestras vidas y a través de nuestras vidas para llevar esperanza, consuelo y salvación a las personas que están sufriendo, que están muriendo, que no te conocen y que tú ya has preparado. Señor, te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mateo capítulo 6, verso 13. Concluimos este pasaje conocido como la oración del Padre Nuestro. Dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. La Nueva Traducción Viviente dice de la siguiente manera: no permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. Titulamos este mensaje, Librados del mal. El Señor Jesús estaba hablando del Sermón del Monte. El Evangelio de Mateo trata del reino de Dios. Cuando el Señor Jesús, cuando Mateo está escribiendo esto, está narrando la historia del ministerio del Señor Jesús. Mateo tiene en mente algo que no debemos de olvidar. Mateo está hablando del reino de Dios. De eso se trata el Evangelio de Mateo, hablar del reino de Dios y de Jesús como el Rey Celestial. Entonces Jesús ha hablado y ha dicho, el reino de Dios ha llegado. Y Jesús se está presentando como el Rey Celestial. Y el Señor Jesús está dando un mapa de las personas con un corazón adecuado para encontrarse con Dios. El Señor Jesús, dentro de este sermón que habla sobre la condición de vida de los ciudadanos del reino, enseña que la forma de relacionarse con Dios es a través de la oración. Y hemos estado analizando frase por frase o verso por verso
sobre los tópicos o los temas que se usan en la palabra de Dios para que los creyentes pudieran acercarse a su Padre, no a un Dios o no a alguien que se dice ser Dios, sino a su Padre que es Dios por medio de Jesucristo. Entonces Jesús en este verso 13 observamos que está dando la última enseñanza. Y esta última enseñanza, ¿de qué se trataba? Imaginen ustedes el ambiente que estaba, en el que se encuentra el Señor Jesús. Hemos hablado de la audiencia, quiénes son los que lo estaban escuchando, que había romanos, que había judíos, había gentiles, había gente en una condición moral de lo más alejada de Dios, y había personas que habían sido lastimadas, habían sido robadas, habían sido ultrajadas por la sociedad, por los romanos, por su propia familia. Entonces había gente que estaba desesperada, había gente que estaba enojada y que traía su cuchillo para que el primero que se le atravesara pudiera matarlo, descargando su ira contra todos los que le habían hecho daño y contra el que pudiera descargar su ira. Había personas que pues estaban allí, pero habían perdido la fe, habían perdido la esperanza, que vivían como vivían porque decían: no creo que suceda lo que se ha prometido. A estas alturas ha pasado tantas cosas en nuestra vida, ha pasado tantas cosas en la historia de nuestro pueblo, que yo ya no creo que pueda suceder lo que se había prometido. Pero estaban viendo a Jesús y estaban viendo a alguien que decía que Él había venido a traer el reino de Dios. Y estaban viendo a alguien que les decía: y no solamente he traído el reino, sino que en medio de este caos ustedes pueden vivir y experimentar la grandeza y el poder de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Entonces el Señor Jesús les está enseñando en esta última frase, lo que va a enseñar es que pueden no solamente orar a Dios, adorarlo, no solamente pueden pedir por su necesidad, sino que pueden pedir ayuda y pueden pedir protección. Ayuda para vencer la tentación, pero protección para ser libertados y para ser salvados de todo tipo de mal, incluyendo al diablo. ¿Cuál sería el propósito de Mateo? Imaginen a esa audiencia. ¿Qué tenían que aprender? ¿Qué tenían que saber? Que no estaban allí solamente para seguir una religión, que no estaban allí para seguir con su vida a como pudieran defenderse o como pudieran sobrevivir, sino que estaban allí porque Jesús les estaba enseñando que podían recibir la bendición, la gracia de Dios a su favor, que ya no estaban solos y que Dios, el único Dios verdadero, el único, el incomparable Dios, el creador de todas las cosas, el todopoderoso, además era su Padre, y que ellos podían acercarse a ese Padre amoroso para pedirle que los ayudara, sabiendo que su Padre los amaba. Entonces, en medio de esa atmósfera, gente triste, indefensa, gente violentada, algunos violentos, toda esa animosidad que había, Jesús les habla y les da un mensaje de esperanza. ¿Qué dice la Biblia sobre la divinidad en este verso? Jesús les enseña y Jesús, el Señor, está orando al Padre. Jesús está enseñando a esa audiencia, algunos creyentes, pero la mayoría no eran creyentes. La mayoría no creyó, pero los que después de este mensaje creyeron, pudieron experimentar lo que Jesús había enseñado. Podían acercarse a Dios y pedirle protección. ¿Cada cuándo? Protección diaria. Protección para cada día. Entonces una persona que había sido abusada, que había sido lastimada, que había sido robada, cuando escucha que Dios puede cuidarle y libertarle, ¿qué pensaría? ¿O qué tendría que pensar? Esperanza, tranquilidad o paz. ¿Qué más?
Quiero que se pongan, imagínense que ustedes también están hace 2000 años y que tienen, en vez de pantalón de mezclilla, tienen ¿cómo se llama? Su túnica, y que están cubiertos con pues sus abrigos o sus velos, las mujeres, y que están en medio de esa multitud. Y que tal vez tú te pareces a una mujer, María Magdalena, que estaba atormentada o estuvo atormentada por 7 demonios. Y que te consideres o que pienses que tal vez tú eres como ese Mateo, ladrón, sin ningún tipo de límite moral, y que eres de los pecadores más despreciados. Y que puedes ser a lo mejor como Pedro, que traía su cuchillito, ¿no?, para cualquiera que se le atravesara porque era atrabancado. Y a lo mejor como los otros envidiosos, y a lo mejor como aquel hombre leproso, o como esos soldados abusivos que están viendo a quién robar. Quiero que te imagines que eres una de esas personas y que estás escuchando a alguien que dice, que viene de parte de Dios y que te dice: no tienes que seguir viviendo de esa manera, no tienes que seguir siendo abusado, no tienes que seguir teniendo temor, no tienes que seguir frustrado, desesperado, desesperanzado, o ya le perdiste el gusto a la vida, que solamente estás esperando el momento, o hasta estás planeando quitarte la vida. Jesús les dice: pueden orar y pedir protección para cada día. Jesús termina esta enseñanza sobre la oración adorando a Dios. ¿Cómo entonces te sentirías si tú fueras parte de esa audiencia? O tal vez en este día puedes decir: es que mi vida no funciona como debería de funcionar. Y tal vez te has preguntado: soy creyente, pero hay cosas que no entiendo. Pero probablemente no has orado y no diariamente pides a Dios mi pan de cada día, sabiduría para cada día, y protección y ser libertado, o ayuda para vencer el pecado. Jesús está dando una perla de oro, está dando un denario. Jesús está dando un regalo, un tesoro. ¿Qué podemos observar de los hombres? Ya dije algunas cosas. ¿Quién no había sido, de todas esas personas, tentado por el mal? Pensemos en Mateo. A Mateo le gustaba el dinero. ¿Y qué hizo para tener dinero? Traicionó a su familia, traicionó a su nación, robaba y se alió con los enemigos. No le importaba que nadie lo quisiera, porque él tenía mucho dinero. ¿Qué hacían los demás? ¿Qué hacían los leprosos? Tenían que salir huyendo y decirle a la gente: ¿sabes qué? No te me acerques, estoy podrido, estoy maldito. Ellos tenían que vivir así. Y la gente los veía y había quien los quería matar a pedradas o a palazos. ¿Por qué? Pues porque te podían contagiar y te ibas a morir como esas personas. ¿Quién no había sido tentado como Pedro a desquitar su coraje y tratar de matar a alguien? ¿Quién no ha sido incitado por el mal a ver cosas indebidas y a desear pecados? Jesús les está enseñando a estas personas en esta oración: no nos dejes, no nos permitas pecar contra ti, que cedamos ante la tentación. Ahora piensen, ¿quién de esas personas no había experimentado el peligro de ir por un camino y que le salieran un grupo de ladrones y que mínimo les robaran, que los golpearan? Como en el caso del buen samaritano, la parábola del buen samaritano, que lo dejaran a alguien medio muerto, robado, golpeado, para despojarlo de todo. ¿Quién de ellos no había experimentado el abuso de los romanos o el abuso en su familia? Peor aún, ¿se acuerdan ustedes? María Magdalena, dice la Biblia, 7 demonios la atormentaban. ¿Quién de esas personas no entendía? ¿Quién de esas personas no entendía lo que era una opresión demoníaca? ¿Se acuerdan que había exorcistas ambulantes? Ese es el ambiente en el que vivían. Y Jesús les está diciendo: sabes que tú, no importa lo que estés atravesando, no importa cuál sea la violencia, el mal, la tentación o el ataque que estés
tú experimentando, puedes pedirle ayuda ¿a quién? A Dios. Ahora, todas esas personas, ¿cómo habían vivido hasta ese momento? Tal vez como nosotros. ¿Cómo aprendiste a vivir en este mundo? Tal vez huyendo de los problemas, o tal vez metiéndote en problemas, o tal vez causando problemas, o tal vez intentando defenderte de los problemas, usando estrategias o armas humanas para intentar tan solo sobrevivir, o intentar cuidarte de la violencia y de los abusos que hay en esta sociedad. Entonces Jesús les estaba enseñando cómo vencer en esta vida los peligros, las tentaciones y a los enemigos. ¿Por medio de qué? Por medio de la oración, por medio de rogar diariamente al Padre por la protección y por la ayuda. 2 puntos para la enseñanza. Dios nos ayuda en la tentación. Dice la Biblia, y no nos metas, versión Reina Valera 60, no nos metas en tentación. Y significa ser introducido, llevar, caer, o hacer, o traer, o meter. Dice la traducción del lenguaje actual lo siguiente: y cuando vengan las pruebas, no permitas que ellas nos aparten de ti, y líbranos del poder del diablo. Es pedirle a Dios que no me deje caer en pecado. Es pedirle a Dios que me dé victoria sobre la tentación. Pero lo interesante de esta traducción es que dice, no permitas que las pruebas o las tentaciones me alejen de ti. Porque ese es el problema del pecado. Porque el pecado es lo que nos ha destruido. Porque el pecado es lo que nos ha causado tanta tribulación, tanta aflicción en nuestra vida. El pecado es la causa de que nosotros vivamos como vivamos. Mucho de lo que hoy experimentamos y de lo que hoy vivimos es el resultado de la corrupción, de la suciedad que el pecado ha dejado en nuestro corazón. Y pensemos en esto, la palabra tentación que se usa en este pasaje, no permitas o no nos metas en tentación, no nos metas en peirasmos. La Biblia dice ahí en Mateo capítulo 4 que el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto y Jesús fue peirasmos por el diablo, fue tentado por el diablo. Entonces habla de ser expuesto al mal, habla de poner a prueba a las personas, habla de ataques, generalmente ataques espirituales, de ser incitado a pecar. Esa misma palabra se usa en Mateo capítulo 26, verso 41. El Señor Jesús celebra en Mateo 26 la última cena, cambia y lleva a cabo de la Pascua a la última cena. Salen después de haber cantado el Salmo y van hacia Getsemaní. Y el Señor Jesús les dijo algo a sus discípulos. Se lleva a 3 y le dice, por favor espérense aquí, voy allá adelante y voy a orar. Y después de estar orando, el Señor Jesús regresa. ¿Y cómo encontró a sus 3 discípulos? ¿Cómo? Como ahorita están muchos. ¿Cómo? Durmiendo. ¿Y qué les dijo? No, mira, estás cansado. Ya, Pedro, descansa, pobrecito de ti. ¿Les dijo eso? ¿Qué les dijo? Velad y orad. ¿Para qué? Para que no entréis en tentación. Entonces, cuando habla esta palabra de entrar en tentación, se refiere a no caer o a no ser llevados o atraídos por fuerzas fuera de su control, a no ceder a los deseos, a las necesidades de su corazón. Jesús regresó a orar y cuando vuelve a verlos, ¿cómo los encontró otra vez? ¿Otra vez? Durmiendo. ¿Y qué les dijo? ¿Ni siquiera una hora? ¿Pudiste velar conmigo?
Ahora piensa en esto. Jesús les dijo, velen y oren para que no entren en tentación. A Pedro, a Jacobo y a Juan, que lo habían visto 3 años y medio, al Señor Jesús orando por noches enteras, orando en cada momento que podía, antes de hacer algo. El Señor Jesús no pasaba un minuto. Señor, por favor, cuídame, Dios, que me vaya bien, bendíceme, que todo salga bien, a Dios, en el nombre de Jesús, amén. No hacía eso, porque eso no funciona, porque quien hace eso es, mira, lo mismo que si te hicieras una persinada. Porque en un minuto, a menos que fueras de veras como Nehemías, casi, una persona de oración, una persona que conoce a Dios, una oración de un minuto te va a funcionar. Pero la realidad es que la oración es una batalla, es quebrantarte, es poder entrar en la presencia de Dios, es poder que tu espíritu, que tu alma, que tu mente se conecte con Dios. Y eso no sucede en un minuto, no sucede en 2 minutos. El orar significa conectarme, estar apegado a Dios. Esos hombres habían visto a Jesús orar. ¿Y qué hicieron en el momento de la necesidad? Me ganó el sueño. ¿Era posible eso? ¿No te da coraje? ¿No dices, cómo puede pasar eso? Pero ¿sabes una cosa? Que nosotros no estamos muy lejos de esto. Cuando te has pasado algunas horas orando, o tal vez si lo has hecho, has orado alguna noche, ¿por qué lo has hecho? ¿Dónde estabas? Porque tenía problemas, porque estábamos en el hospital, porque alguien estaba a punto de irse a la cárcel, porque había problemas. Porque cuando estamos bien, ¿qué pasa? Pedro se sentía tranquilo. Jesús les está diciendo, vienen por mí, vamos a orar. ¿Y qué hicieron? Se quedan dormidos. ¿Qué nos dice la Biblia? Que estemos orando en todo tiempo, que velemos y oremos. Y la Biblia nos está hablando de oración. Pero ¿cómo vivimos? ¿Vivimos orando? ¿Vivimos velando? ¿Alertas? ¿Vivimos? Dormidos. Segundo punto. Dios nos salva del mal. Primer punto es orar y decirle a Dios, Dios, dame la fortaleza, dame la capacidad para vencer la tentación. Le decimos a Dios, ay, es que esta tentación es tan difícil. Y a veces le dice a Dios, por favor, es que si tú me ayudaras. ¿Qué dice la Biblia? 1 Corintios capítulo 10. No hay una tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que juntamente con la tentación dará la salida para que puedan soportar. Entonces, si le dices a Dios, ay Dios, es que soy tan débil. Si estás débil, ¿por qué? Porque no has orado, porque has estado lejos de Dios, porque no tienes comunión con el Espíritu Santo. Dios provee la salida, Dios provee el poder, la victoria. Ahora, de plano eres tan débil, ¿sabes cómo Dios te va a fortalecer? Te va a llevar al desierto. Eres tan débil que es que Dios, me cuesta trabajo leer la Biblia. Es que Dios, de veras es tan difícil vencer esta tentación. Está bien, quieres que te ayude Dios, te va a ayudar. ¿Sabes cuál es el gimnasio, el método infalible para que tú cambies y puedas vencer la tentación, para que puedas vencer el pecado? Se llama desierto. Lamentablemente, ahí es donde más aprendemos. Líbranos, rescátanos, presérvanos, libéranos, llévanos fuera de la tentación, fuera de la persecución, líbranos del mal, líbranos de un enemigo o de un peligro inminente. Y esa palabra mal no solamente habla de cosas malas o de peligros, sino también puede aplicarse a personas malas y se le aplica también al diablo. Entonces está diciendo que uno puede pedir protección para cualquier tipo de mal, para peligros, para problemas,
para enemigos humanos, pero también para ser librados, para ser protegidos del diablo. Veamos algunos ejemplos. Romanos capítulo 7, verso 24. El apóstol Pablo está hablando de la batalla con la carne. Dice así: soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Gracias a Dios. La respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa soy esclavo del pecado. Entonces el apóstol Pablo reconoce que hay una batalla interior. Pero esa batalla, dice el apóstol Pablo, gracias a Dios, que por medio de Jesucristo se puede vencer a esa naturaleza llamada carne. Ser librados de peligros, 2 Corintios capítulo 1, verso 10. Dice así: efectivamente, Él nos rescató del peligro mortal y volverá a hacerlo de nuevo. Hemos depositado nuestra confianza en Dios y Él seguirá rescatándonos. ¿Qué decía el apóstol Pablo? Hemos pasado por muchos problemas. Le está escribiendo a la iglesia de Corinto. Le está explicando esta segunda carta a los Corintios. Habla mucho el apóstol Pablo de su testimonio sobre lo que cuesta servir a Dios. Y les habla precisamente de esto, de los peligros de los cuales Dios lo ha librado. Y entonces dice, y vamos a seguir confiando en que Dios nos va a seguir rescatando. Eso es lo que tenemos que hoy comprender. 1 Tesalonicenses capítulo 1, verso 10. Verso 10. Dice así: ustedes mismos son nuestros testigos, al igual que Dios, de que fuimos consagrados. Estoy leyendo el capítulo 3. Sí, con eso dije, no coincide. Capítulo 1, verso 10, avísenme. Dice así: también comentan cómo ustedes esperan con ansias la venida desde el cielo del Hijo de Dios, Jesús, a quien Dios levantó de los muertos. Él es quien nos rescató de los horrores del juicio venidero. Entonces, a través de la salvación, por medio de Cristo, es que Dios nos ha libertado del juicio venidero. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 2. Y dice así: oren también para que seamos rescatados de gente perversa y mala, porque no todos son creyentes. El apóstol Pablo reconoce que en el mundo en el que él vivía había demasiada maldad, había demasiada violencia. Y les enseña el apóstol Pablo que deben, ¿qué? ¿Que deben? Orar. Lo mismo que el Señor Jesús enseña, lo mismo que el apóstol Pablo enseña, lo mismo que el apóstol Pedro enseña. A través de la oración es que yo me pongo bajo el cuidado, bajo la cobertura de Dios, y Dios nos protege. No quiere decir que son mis palabras lo que mueve a Dios o lo que hace que Dios haga algo, sino que la oración es el principio espiritual. Dios obra a través de la oración. Dios no obra porque ore. Yo no, cuando oro, empujo a Dios. Ándale Dios, ándale, defiéndeme. Eso no es la oración. Cuando yo oro, lo que estoy haciendo es ponerme en el canal a través del cual Dios obra, porque me estoy humillando ante Dios, porque estoy reconociendo que yo no soy todopoderoso y que el mundo me puede hacer pedazos en cuanto ponga un pie afuera. Entonces, como yo soy frágil y no soy capaz, necesito ¿de quién? Del que es capaz, del Todopoderoso. Y puedo acercarme a Dios y decirle: ¿me ayudas? ¿Y qué dice Jesús que va a hacer Dios? ¿Qué dice el apóstol Pablo que va a hacer Dios? Dios nos va a proteger. Oye, pero hay gente mala.
Dios nos puede proteger de esa gente mala. Y entonces podemos clamar en cualquier tipo de circunstancia para que Dios nos ayude. Regresamos a Mateo. ¿Qué entendemos que el Señor Jesús está dejando como un mandamiento? No permitas que cedamos ante la tentación, o no nos metas en tentación. ¿Qué te está enseñando Jesús? ¿Será un indicativo o será un imperativo? ¿Será una orden o será solamente así como miras una opinión? Si quieres, pídele a Dios. ¿Qué será? ¿Cómo lo entiendes? ¿Cómo lo debían entender esas personas? Mira, si yo no tuviera una casa y me dicen que Dios me puede proteger y Dios me puede cambiar la vida, y además de perdonar mis pecados, Dios me puede dar también un techo y una familia, ¿qué creen que haría? Si Jesús dijera, solamente tienes que pedirle y Dios te va a ayudar. Y no se trata de decirle, Señor, por favor, dame un BMW. Porque tal vez actuar caprichosamente. Estoy pensando en mis deleites. No es malo tener algo bonito. No es malo. Pero lo importante que es que Dios sea glorificado, que Dios sea reconocido como Dios, y Dios me bendecirá en eso. Entonces Jesús nos enseña como un mandamiento que debemos orar diariamente, pidiéndole a nuestro Padre Celestial ayuda para vencer la tentación. Para vencer la tentación y protección ¿de qué? De todo tipo de mal. Jesús me dice que pida ¿qué? Ayuda para vencer la tentación. Hay alguien que me hace caso. Y protección para todo tipo de mal. Yo estaría feliz. Yo estaría contento. No me tengo que defender. No tengo que traer una pistola para agarrarme a balazos con el primero que se me atraviese. O traer una navaja, o traer algo para que el primero que se me quiera acercar, meterle un piquete. Porque puedo descansar y puedo confiar en que Dios tiene cuidado de mí. En que Dios va a cuidar de mi vida, va a cuidar de mi salud, va a cuidar de cualquier mal. Solamente tengo que ¿qué? Orar. Porque al orar estoy sometiéndome a Él, reconociendo que dependo de Él y que todo en mi vida gira alrededor de Él. Hay un peligro: la falta de oración. Tú te levantas tarde y te bañas y sales y no oraste ya en el camino y dices, ahorita me pongo a orar en el camión. Mira, Dios te va a escuchar porque Él es fiel, Él es bueno. Pero no funciona así. No es así. Porque Dios es Dios, no Dios está a mi disposición y Dios como mi estampita que, órale, hazme el milagro. Dios es Dios. Y si yo salgo de mi casa sin haber pedido y suplicado a Dios y humillado ante Dios, quiere decir que me siento demasiado fuerte. Le estoy diciendo a Dios, mira, no puedo solo. No necesito de ti. Cuando necesite te aviso. ¿Qué clase de atrevimiento sería ese? Así de fácil. ¿Nos ha funcionado vivir de esa manera? Todos tenemos un pasado. Y yo creo que si estamos aquí es porque decimos, lo echamos a perder. Y si no hubiera sido porque Dios oyó nuestro ruego, por su misericordia, por su gracia, no estaríamos aquí. No orar, o tal vez orar pero sin fe. Señor, cuídame, pero salgo todo, ¿no? Y voy así, y hasta con las manos cerradas, porque para el primero que se me acerque, con la primera que tenga cerca, ¿no? Y estás a la expectativa del primero, y llegas a tu trabajo, y me cae gordo, me molesta, y ¿cómo estás? ¿Eso demuestra fe? Porque si tú oras con fe, descansas y dices, mi vida está en las manos de Dios. Entonces,
Oremos con fe. Y si no tienes fe, un hombre le dijo al Señor que le ayudara, que necesitaba que sanara a su hija. ¿Y qué dijo? Señor, ayuda a mi incredulidad. No me alcanza la fe, no tengo la fe para pedirte esto. Dios, soy muy nervioso, soy muy miedoso, mi pasado me atormenta, no he alcanzado a tener ni siquiera ese granito de mostaza de fe. Ayúdame, Dios. Dios nos va a ayudar. Y vamos a terminar con esto. Jesús vino a decir: el reino de los cielos se ha acercado. Y Jesús demostró que Él era el Rey Celestial. Jesús demostró, capítulos antes, que había vencido la tentación, que había vencido al diablo. Y hoy sabemos que Jesús venció a la muerte. El reino de los cielos era real en ese momento. El Rey estaba allí y Él estaba prometiendo: si tú oras, si tú entras a la presencia de Dios a través de mí, Dios te va a ayudar y Dios te va a cuidar. Dios no va a fallarte. No tienes que temer. Y esas palabras el día de hoy siguen siendo verdaderas y siguen siendo ciertas. El mundo no va a cambiar. El mundo no va a ser bueno para que seamos felices. Mira, hijito, vamos a arreglar todo esto para que tú te sientas bien. No, porque este mundo está bajo sentencia. Lo dice la Biblia. La paga del pecado es ¿qué? La muerte. El mundo está bajo sentencia de muerte. Y Jesús vino a decir: sálvense quien pueda. Jesús vino como cuando Noé preparó el arca. Jesús vino a la cruz, murió en la cruz, resucitó entre los muertos y les dijo: el que viene a mí no le echo fuera. Y cualquiera que en mí tiene vida eterna. Pero depende de cada uno. Porque Dios no obliga a nadie. Si ya el reino de los cielos es real, si Dios ha hecho real, si Jesús ha hecho real, y solamente está, de veras, es cuestión de tiempo. ¿Por qué no se acaba el mundo hoy? ¿Por qué no Dios en este momento consuma su ira o comienza la consumación de su ira? Es porque todavía hay gente de la que Dios está teniendo misericordia. Es porque hay gente que Dios, como a ti y a mí, está esperando y está viendo cómo echan a perder su vida, y Dios está ahí, y está la Biblia, y hay gente que viene y les predica, y Dios está esperando a que esa persona por fin quiebre y voltee sus ojos al cielo y le diga a Dios: ten misericordia y perdona. Después de oír ese mensaje, una mujer llamada María Magdalena, de la cual Jesús echó 7 demonios, un hombre llamado Pedro, que era un fracaso, era un fracasado, no servía como pescador, ni sus amigos, un hombre como Mateo, ratero, que nadie lo quería, soldados malvados, asesinos, vieron a Jesús y la mayoría lo rechazó. Pero algunos otros, fracasados como esos, entendieron que Jesús era la única solución. Jesús era el Rey, Jesús es el Rey. Y podríamos decir esto: ¿quién quiere entrar? ¿Quién quiere entrar en el reino de Dios? Jesús decía: arrepiéntete y cree en el Evangelio. Les voy a invitar a que puedan cerrar sus ojos. Esas personas que escucharon en la antigüedad a Jesús predicando, tomaron la mayoría malas decisiones. Terminaron ese sermón, terminaron esas palabras. Jesús les dijo: pueden hablar con Dios, y Dios los escucha. Jesús les dijo: el reino, la puerta del reino está abierta. Jesús dijo: yo soy la puerta, y el que por mí entra tiene vida eterna. Pero la mayoría regresó a su vida de pecado. Para un hombre llamado Judas, Jesús fue el peor error de su vida. 3 años y medio le dedicó Judas a Jesús. Y al final dijo: ¿qué hice? Y fue y lo vendió como si fuera un esclavo. Lo traicionó por 30 monedas de plata como si fuera un esclavo. Para la mayoría de las personas, Jesús no es conveniente. Les significa una pérdida.
Los ateos dicen, yo no creo en Dios. No, sí creen en Dios, pero no quieren el estilo de vida que deberían llevar al considerar a Dios realmente como quien es el soberano del universo y a Jesús como el Rey Celestial. Es mentira decir que no se cree en Dios, porque Dios dice en su palabra, lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. La gente no acepta a Jesús porque se cree igual o mejor que Jesús, porque no lo necesita, porque prefieren el pecado aunque los destruya. Si estamos aquí es porque Dios tuvo misericordia de nosotros. Y el día de hoy puedes entender que si estás atado, preso, encarcelado de un pecado, o tal vez oprimido espiritualmente, oprimido por el diablo, lleno de temores, lleno de angustia, lleno de rencor, de enojo, de amargura, desesperado, en angustia o tal vez deprimido, triste, con sensaciones o sentimientos de soledad, constantemente pensando en los peligros y en las enfermedades, o tal vez asediado por hombres malvados. Jesús lo que dijo: si tú estás enfrentando una tentación, puedes pedirle al Padre ayuda y vencer el pecado. Pero si tú estás siendo atormentado y perseguido, si estás atravesando por algún mal, puedes pedirle ayuda al Padre y Él te va a librar. Así que el día de hoy no soy yo el que te promete ayuda, es Jesús a través de su palabra. Es Jesús diciendo: solamente ora, solamente pide, solamente ruega, y Dios te ayuda. Pide perdón por tus pecados, ríndete a Cristo y recibirás la protección de Dios. No tienes que seguir sufriendo por el miedo, intentando ser perfecto para hallar cabida, para ser aceptado. No necesitas hacer cosas, solamente necesitas fe. Así que si hay alguien que necesita ayuda de Dios en este día, te invito a que puedas ponerte de pie. Hace muchos años, dice la Biblia, el pueblo de Dios iba a ser destruido porque se juntaron todos sus enemigos: Moab, Amón, Edom y las tribus de los cananeos, los sirios, para venir a atacarlos. Y la gente le dijo: oh rey, no los podemos ni contar. Los iban a exterminar. Y lo que hicieron ese pueblo y ese rey fue que oraron a Dios. Y dice la Biblia que solamente en su oración adoraron a Dios con música. Lo único que decían era esto: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre.
Y dice la Biblia que cuando la gente comenzó a adorar a Dios y cuando los levitas comenzaron a sonar las trompetas, en ese momento Dios confundió a esos enemigos, de modo que ellos mismos se destruyeron. Dios le dijo a ese rey: no hay necesidad para que pelees. Solamente levántate y ve la salvación de Dios. Y eso es lo que Jesús vino a hacer. Vino a salvarnos. Él es la salvación de Dios. Ríndete a Dios. Ríndete a Cristo. No pelees a tu manera. No pelees con tus armas. Porque la Biblia dice: las armas de nuestra milicia no son carnales, no son humanas, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento en obediencia a Cristo. Porque la Biblia dice: no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Es el momento de creer, es el momento de confiar, es el momento de decir: mi vida depende de ti, bendito Dios. Si hay un pecado que confesar, confiésalo ahí en tu lugar, en la intimidad de tu corazón. Todo lo que el diablo te intenta meter en la mente, siléncialo. Es el momento de oír la voz de Dios que te dice: arrepiéntete, confiesa tu pecado y apártate de él. Alcanzarás misericordia, hallarás gracia. Toma estos instantes y habla con Dios. Perdona a Dios la falta de oración de cada uno de nosotros. Perdona a Dios la falta de oración individual y como familia. Perdona la falta de oración como iglesia. Perdona, oh Dios, la oración pero sin fe. Perdónanos y perdónanos por vivir tan lejos de ti. Perdónanos por ceder a la tentación, por ceder a los deseos sucios y mundanos, por ceder a los deseos de los ojos, por ceder al orgullo de la vida. Perdónanos, Padre. Bendito Dios, lávanos más y más de todo nuestro pecado. Ahora levanta tus manos. La oración no solamente es pedir, la oración también es adorar. Jesús terminó esta enseñanza de la oración diciéndole al Padre: porque tuyo es el reino y el poder y la gloria. Cada vez que el pueblo se encontraba en peligro, adoraba a Dios. Cuando a los hombres les faltaba fe, adoraban a Dios. Es una estrategia poderosa. Adoremos a Dios. Salvador, lavó mis pies, me
debo en ti. Jesús resucitó y vivo está en mí. Derrotado ya estoy con Espíritu en mí. Jesús resucitó y vivo está en mí. En tu nombre vivo estoy, la victoria debo en ti. Jesús resucitó y vivo está en mí. Allá en tu lugar entonces puedes decir: en el nombre de Jesús renuncio. Allá en tu lugar, en el nombre de Jesús renuncio. Y en voz baja, ahí en tu corazón, ¿a qué pecado? En el nombre de Jesús renuncio al miedo. En el nombre de Jesús renuncio a los deseos de venganza. En el nombre de Jesús renuncio a la amargura o a la falta de perdón. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, creo en la libertad que Jesús compró en la cruz, derramando su sangre para libertarme de todo pecado, de toda prisión, de toda esclavitud, de todo ataque del enemigo. Y ahora puedes decir también: en el nombre de Jesús recibo la palabra, la verdad que Dios ha hablado sobre mi vida. Dice Dios en su palabra que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Dice Dios en su palabra: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Y aunque un ejército se levante contra mí, no temerá mi corazón. Y aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Puedes decir, como decía el salmista: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Porque no dará mi pie al resbaladero, ni se dormirá el que me guarda. Dice el Salmo 23: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. El Señor dice así: por cuanto en mí has puesto tu amor, yo también te libraré. Por cuanto has conocido mi nombre, te pondré en alto y estarás seguro. Hollarás al cachorro del león y al dragón, sobre el león y el áspid pisarás. Porque el reino al que pertenecemos es un reino victorioso. Y el Rey, nuestro Rey, es Jesucristo, el Hijo de Dios. Y el que es nacido de Dios, el maligno no le toca. Porque nada ni nadie puede arrebatarnos de la mano de Dios. Podemos seguir adelante. Vale la pena seguir adelante. Porque el Señor está con nosotros. Porque el Señor va delante de nosotros. Porque Él es nuestro escudo y nuestro protector. Porque Él ha dicho: no temas ni desmayes, porque yo estoy contigo.
No te dejaré ni te abandonaré. Confía en Dios. Cree en Dios. Cree en Jesús. Le perteneces y nadie te puede arrebatar de sus manos. Y si Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Tenemos la victoria. Dice la Escritura, por medio de la sangre del Cordero de Dios y de la palabra del testimonio. Señor, en el nombre de Jesús, te adoramos, Dios. Te bendecimos, Padre. Y creemos en que tú nos has de guardar, en que tú nos has de cuidar y de proteger, que tú has de estar en cada momento con nosotros. Y aun cuando te fallemos, Dios, tú no te olvidas de nosotros, porque tú eres fiel, porque fiel es el que prometió, dices en tu palabra. Por eso, Padre, te alabamos y te bendecimos. Te honramos en el nombre de Cristo Jesús. Tumba vigilada fue, en vano sin saber que a la muerte nuestro Dios venció con su poder, venció con su poder. ¿Qué tal, hermanos? Tomen su lugar. Vamos al tiempo devocional de diezmos y ofrendas. Sí. Y bueno, quiero recordarles el versículo de hoy, el versículo base de la enseñanza. Dice Mateo 6:13. Se los quiero leer en la Nueva Versión Internacional. Dice: no permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno.
Y quiero leerles un versículo paralelo que complementa esta enseñanza. Dice Santiago 1:2: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Entonces la enseñanza de hoy aquí en el tiempo de los diezmos y ofrendas es que tenemos que recordar que es una responsabilidad que Dios deposita en su iglesia, en los nacidos de nuevo, y que implica siempre un ejercicio de la fe y una prueba moral. Nosotros podríamos pensar que hay necesidades, que tenemos un contexto difícil y voltear a ver hacia nosotros, pero podemos recordar que Dios nos ha dado la orden, nos ha dado la instrucción de participar de nuestros diezmos y ofrendas. Miren, quiero leerles 1 Corintios 10:13, dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces tenemos que entender que Dios permite o diseña que nosotros participemos de tentaciones, de pruebas, de contextos difíciles, y dice que nunca vamos a ser expuestos a algo que sobrepase nuestra resistencia o nuestras capacidades. Quiero leerles otro versículo. Dice 2 de Pedro 2:9, dice: sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Bueno, quiero poner atención, más énfasis en la primera parte. Dice: sabe el Señor librar de tentación, de esta prueba, a los piadosos. En el contexto de nuestras necesidades físicas, de una realidad difícil, de tal vez ponderar y decir, bueno, pues a lo mejor me cuesta trabajo, Señor, tengo muchas necesidades, podríamos entender también, tener en mente este versículo: Dios sabe librar de tentación a los piadosos. Él sabrá cómo le va a hacer para proveernos, para sustentarnos, para darnos la capacidad, la fe, para que seamos fieles en esta responsabilidad de los diezmos y ofrendas. Ya de antemano nos ha provisto, nos ha dado los medios, y ahorita es el momento en el que nosotros podemos ejercer esa fe y tener confianza en Dios. Y les quiero leer otro versículo, Santiago 1, versículos 2 y 3, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, si nosotros le decimos a Dios, ayúdame en las tentaciones, también podemos recordar este asunto. Dice aquí este versículo: tened por sumo gozo cuando estemos en pruebas. Debemos entender que no es algo ajeno, que la vida cristiana es de sufrimiento, de retos, de momentos en los que tenemos que ejercitar nuestra fe, y es algo que dice aquí la Biblia, está contento. Es algo bueno, es algo que tiene, es algo redituable, es algo que tiene un buen propósito, es algo que va a generar crecimiento en nosotros, nos va a hacer madurar, dice aquí, nos va a ejercitar en la paciencia. Es algo necesario, dice 1 de Pedro, por un poco de tiempo y si es necesario. Es algo que permite que reflejemos el carácter del Señor Jesucristo. Entonces podemos estar tranquilos, podemos sentirnos hasta emocionados y decir, bueno, aunque yo esté en un contexto difícil, en este momento de los diezmos y ofrendas, puedo tener la oportunidad de ejercer mi fe, de obedecer y de confiar en Dios y de entender que Dios me va a sacar, y que, digamos, de alguna forma, pues a esto nos dedicamos, a ejercer nuestra fe, a entender que viene una prueba y viene la otra y Dios nos saca adelante. Entonces con ese entendimiento vamos a orar, vamos a sacar lo que tenemos apartado y vamos a entregárselo a Dios. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por este tiempo en el que nos das la oportunidad de participar de nuestros diezmos y ofrendas. Te damos gracias porque nos permites estar aquí reunidos. Te damos gracias porque el Espíritu Santo nos recuerda todas las cosas. Te damos gracias por el privilegio de formar parte de tu reino, por el privilegio de ser tus hijos, a aquellos que nos has redimido y nos has dado una nueva naturaleza. Te damos gracias porque nos dices, no te sorprendas de la prueba, del fuego de la prueba. Dices tú, los mismos padecimientos se van cumpliendo en todos. Y te damos gracias porque dices, es por un poco de tiempo. También te damos gracias porque nos dices, bueno, esta vida dura un poco de tiempo y después sigue la eternidad, y el participar con nuestros diezmos y ofrendas nos da la oportunidad de sembrar en la eternidad. Y te damos gracias, Padre, porque tú te sonríes, tú te agradas de que nosotros te obedezcamos y de que ejerzamos nuestra fe. Y en ese ejercicio de nuestra fe también te damos la oportunidad, te damos el escenario para que tú operes y una vez más nos bendigas y nos muestres tu amor y tu poder ilimitados.
te pedimos que recibas con agrado nuestros diezmos y ofrendas. Te damos gracias, Padre, y te suplicamos que tú bendigas a las personas que administran estos recursos, que tú proveas y que tú sobreabundantemente multipliques la eficacia de estos recursos, que tú le des al pastor y a todas las personas involucradas la bendición, la capacidad de ver cómo puedes hacer cosas enormes, cómo tú puedes mostrarte a través del extendimiento de tu reino en cada uno de nosotros. Gracias por este momento para que nosotros tenemos para dar nuestros diezmos y ofrendas, y te bendecimos, Jesús bueno, en tu nombre oramos, Jesús poderoso, nuestro Salvador, nuestro amigo. Amén. Participar de este ministerio a distancia. En nuestras redes sociales vienen los datos para que lo hagas a través de depósito o de transferencia, y bueno, pues agradecemos tus aportaciones, que Dios te bendiga, y vamos a continuar con el servicio.